En noviembre pasado, el Senado de la República aprobó el nombramiento de 2 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituir a Salvador Aguirre Anguiano y a Guillermo Ortiz Mayagoitia, que se jubilaron al cumplir 15 años de servicio. Los nombramientos recayeron en Alberto Pérez Dayán, quien hasta esa fecha era magistrado de un tribunal colegiado en materia administrativa, y en Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien era jefe del Servicio de Administración Tributaria. Corresponde al presidente de la República enviar al Senado la terna con los nombres de entre los cuales la Cámara Alta elige a quien ocupará el lugar vacante. Tradicionalmente se ha procurado que en la integración de la Corte exista cierto equilibrio entre quienes tienen una carrera judicial y quienes tienen un origen diverso, como la academia, el foro o la administración pública. En este caso, al tener que nombrar el Senado a 2 ministros, después de haber rechazado las 2 primeras ternas enviadas por el entonces presidente Felipe Calderón, se decidió elegir por una parte al magistrado Pérez Dayán, con una amplia trayectoria en el Poder Judicial Federal y con un sólido reconocimiento como jurista estudioso y dedicado, autor de varios textos de derecho constitucional y de amparo. Y por la otra, al joven abogado Gutiérrez Ortiz Mena, que si bien carece de formación judicial, tiene experiencia en la administración pública y en el litigio privado. En ese sentido, se conserva el equilibrio antes referido. Sin embargo, ha sido cuestionado en algunos sectores que Gutiérrez Ortiz Mena, apoyado fundamentalmente por los senadores del PRI, y dicho entre paréntesis, quien es sobrino del exsecretario de Hacienda de los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, responsable del llamado desarrollo estabilizador que generó condiciones para que la economía mexicana creciera en la década de los 60 como no lo ha vuelto a hacer. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pasa entonces directamente de una posición de autoridad fiscal a la de impartir justicia. En principio, el nombramiento de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena podría incluso llegar a implicar conflicto de intereses y la necesidad de excusarse en casos que implicaran controversias por cuestiones impositivas derivadas de actos del Servicio de Administración Tributaria o respecto de amparos contra leyes fiscales, ya que como funcionario debió intervenir directa o indirectamente en ellos. Pero, además, el solo hecho de que su formación profesional esté inevitablemente vinculada a la defensa de los intereses del fisco hace que su criterio no necesariamente sea objetivo en este tipo de controversias. En todo caso, no ofrecería una garantía de imparcialidad. No es casual, por lo tanto, que el nuevo ministro Gutiérrez Ortiz Mena se haya integrado a la primera sala de la Suprema Corte, que conoce de asuntos civiles y penales, y Pérez Dayán a la segunda sala, que conoce de asuntos administrativos. Desde luego que tampoco se le restan méritos jurídicos, ni se puede asegurar que todas sus decisiones serán tendenciosas. Sin embargo, no ha dejado de ser cuestionado, incluso por miembros del Poder Judicial Federal y por organizaciones de abogados, el que se incorpore al más alto tribunal del país, a quien hasta hace unas semanas era la figura emblemática de la autoridad fiscal. Máxime cuando ya desde hace algunos años la Corte ha establecido criterios de interpretación de leyes tributarias que no han sido favorables para los contribuyentes, como en el caso del YETU. Habrá que estar muy atento a las resoluciones en las que estos 2 nuevos ministros intervengan y seguir de cerca sus criterios.